Bueno, muy buenas tardes. Cavipetrol les da una cordial bienvenida a la conferencia Inteligencia Emocional, ¿qué es y cómo potenciarla? Esta conferencia se realiza en el marco del programa Cavieduca y el objetivo de ella es desarrollar herramientas que permitan potencializar las habilidades que componen la inteligencia emocional para un mejor control y desempeño en la vida cotidiana. Queremos contarles que esta conferencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos y al final de la misma pues se van a poder resolver algunas inquietudes que ustedes puedan llegar a tener. Para ello queremos invitarlos a que las registren en el módulo de preguntas y respuestas que está ubicado en el menú inferior de sus pantallas. Hoy nos acompaña como conferencista Diana Cristina Pardo, profesional en psicología, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología clínica y especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Diplomada adicionalmente en estrategias pedagógicas y evaluación para la educación superior, es docente, conferencista y terapeuta con intereses pues, investigativos y académicos en psicología clínica y educativa. Adicionalmente, eso es terapeuta con énfasis en familia y en parejas. Bienvenida, Diana, y bienvenidos todos nuestros asociados. Natalia, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Mil gracias a Cavipetrol por invitarme y sobre todo por darme esta maravillosa oportunidad de compartir este tema con ustedes. Entonces, reciban de mi parte un saludo gigante. Como dijo Natalia, pues mi nombre es Diana Pardo. No les voy a repetir mi historia académica, pero sí les quiero contar algo y es que al menos los últimos 16 o 17 años de mi vida han estado dedicados a un tema muy particular y a una causa que me apasiona, que ha sido el bienestar psicológico. Yo creo que los psicólogos hemos tenido un poquito de mala fama en algunos contextos y en parte esa mala fama ha tenido que ver con una preocupación de la psicología y de la psiquiatría que fue muy válida en su momento y que sigue siéndolo, y es la preocupación por la patología. Pues estudiamos la depresión, estudiamos los trastornos de ansiedad, estudiamos todos los trastornos mentales que existen y trabajamos por ellos, obviamente, pero hay una línea de la psicología que me apasiona y que yo en realidad he querido enfocar en mi actuar profesional, y es la psicología positiva, que tiene que ver con la pregunta de ¿y cómo fomentamos el bienestar? Y en realidad no solamente cómo prevenimos el malestar, sino cómo hacemos que las personas estén bien, qué pueden hacer las personas para mejorar su calidad de vida. No necesita acudir al apoyo psicoterapéutico solamente en las situaciones críticas, sino que también los psicólogos podemos contribuir un montón en prevención y promoción y favoreciendo la calidad de vida y el bienestar de las personas. Y bueno, pues eso ha sido una pasión para mí, además del trabajo en educación y en familia. Y hoy, pues para mí ha sido muy, muy feliz también preparar esta conferencia, porque la inteligencia emocional es una de esas herramientas de las que se habla mucho, de las que se necesitan tener más claridades, pero que tiene una potencia gigante en el bienestar de las personas. Así que destinaremos estos 90 minutos a hablar de bienestar, a hablar de inteligencia emocional, a hablar de emociones y a hablar del impacto que eso va a tener en sus vidas y en el curso de la construcción de felicidad en sus familias. Mil gracias entonces. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera empezar por tener pues un poco de su feedback. Voy a pedirles una interacción muy chiquita. Sé que no todos están en Bogotá. Yo los saludo desde Bogotá. Hoy, increíble y mágicamente, tenemos sol en esta ciudad, pero habíamos venido de una racha muy oscura. Nada, cuéntenme por el chat de dónde nos están viendo y desde dónde están conectados con nosotros. Yo creo que aquí hay, perdónenme, voy a revisar aquí rápidamente, de Bucaramanga, de Cartagena, qué rico Bucaramanga, de Medellín.
Bogotá, desde Yopal, qué maravilla, de Cali, de Villavicencio, de Florida Blanca. Bueno, tenemos un saludito desde Canadá, qué bueno. Desde Campo Rubiales, desde Manizales, Amparo y Ernesto que están en Medellín, en Cali, tenemos otro saludito desde Canadá también, en Neiva, desde Sabaneta, desde Pereira. Bueno, no, están conectados de toda Colombia y de Canadá por ahora veo solamente internacionalmente. Qué bueno que estén conectados, qué rico, me alegra mucho saludarlos y bueno, pues este también es un momento para encontrarse entre ustedes y así sea virtualmente, pues creo que hemos descubierto la maravilla de estas conexiones virtuales y asimismo pues nos ha permitido acercarnos de maneras impensables en otro momento, así que qué maravilla tenerlos a todos con nosotros, qué bueno que estén aquí conectados. Como les dijo al principio Natalia, tenemos un módulo de preguntas y respuestas. Yo al final voy a dar un tiempo para que podamos responder, entonces estaré ahí como pendiente con el apoyo de ella dando respuesta a sus preguntas. Lo que les sugiero es que las puedan ir escribiendo en la medida en la que vayan surgiendo para que no se les embolate la pregunta y para que si quieren compartir algo conmigo así pueda ser. Bueno, empecemos. Hablar de inteligencia emocional es importante porque tiene desarrollar esta habilidad. Hay una cosa muy importante por donde quiero empezar y es por el asunto de la inteligencia. Es muy importante que cuando hablamos de inteligencia hablamos de algo que no es innato, que no es algo con lo que nacemos y con lo que nos quedamos así. Al igual que otras habilidades en la vida, como la inteligencia matemática o como la inteligencia manual o como otros saberes, lo que indica una inteligencia es que puede ser entrenable, que nos podemos entrenar y que en esa medida nuestra inteligencia se modifica en la medida en la que tenemos experiencias. Hay unos estudios muy interesantes con algunas medidas de CI, de cociente intelectual, que bueno, fueron muy famosas hoy día. No se usan tanto, pero fueron muy famosas en algún momento y lo que mostraban esas pruebas es que lo que creíamos inamovible, que era nuestro número de CI, se modificaba en tanto teníamos nuevas experiencias. Así que si me permiten eso, parecía que nos hiciéramos más inteligentes en la medida en la que teníamos experiencias y nos entrenábamos. Pues resulta que la respuesta es sí, y es la inteligencia se entrena, las habilidades se desarrollan y la inteligencia emocional es una de esas habilidades en las cuales entrenamos. Es paradójico porque nuestra cultura aún es reacia al trabajo en estas áreas. Eh, todavía, aunque cada vez más, pero todavía cuesta trabajo encontrar, por ejemplo, colegios que tengan la inteligencia emocional como cátedra, como una asignatura más, o en el que sea un hábito de la estimulación emocional. Hablamos de estimulación cognitiva todo el tiempo, de que los niños deben aprender cosas, pero todavía no es tan clara la formación en inteligencia emocional como si no fuera una habilidad que se desarrolla. Y entonces creo que lo primero que tenemos que tener claro y de lo que hay que partir es que se desarrolla como habilidad, que las habilidades emocionales se entrenan y que podemos aprender a regularlas. Y ese es el propósito de este espacio, porque aprender a regularlas tiene una serie de beneficios que es maravillosa. Cuando potenciamos nuestra inteligencia emocional, cuando atendemos a ella, pues hay muchísimos beneficios. Uno de esos beneficios, pues claramente es un incremento en nuestra productividad y no me refiero solamente en la productividad laboral, me refiero en general a eh, el aumento en la capacidad para tomar decisiones, en la capacidad para mejorar nuestras finanzas, en la capacidad de optimizar los tiempos cotidianos de la vida, de enfrentarnos a la adversidad. Las personas que han trabajado en la regulación y en la gestión de sus emociones
tiene una mayor productividad en el sentido de la administración o la gestión de las decisiones de su vida. Yo creo que esos efectos positivos tienen ahí un impacto muy positivo en las situaciones cotidianas, en lo que cotidianamente llamaremos la autoestima. Les quiero presentar a mi gato Marciano. Siempre que estoy en un evento, videoconferencia, cualquier cosa, viene a saludar. No molesta demasiado, pero seguramente lo van a ver por aquí. Hola Marciano, ya eso es suficiente para él. Eh, bueno, además de eso, pues tiene un efecto, como les decía, en la calidad de vida, porque administrar y gestionar nuestras emociones favorece el manejo del estrés y evita las consecuencias que el estrés tiene sobre el bienestar en general. Eh, Imagínense una situación en la que hay un entorno estresante, imagínense una situación en la que las relaciones interpersonales son tensas, imagínense una situación en la que algo cambia alrededor de sus vidas o en la que hay un cambio muy significativo en la cotidianidad. Ser inteligente emocionalmente nos brinda mejores herramientas para enfrentarnos a esos cambios. Los momentos más estresantes de la vida de los seres humanos son los que tienen que ver con esos cambios inesperados o con la incertidumbre. Y ser un buen gestor de nuestras emociones nos da muchas mejores herramientas y previene desajustes emocionales. Ser un buen gestor de emociones en cualquier momento de la vida, pero especialmente en la infancia y en la adolescencia, mejora las posibilidades de aprender, optimiza atención, memoria, concentración, dispone autónomamente para el aprendizaje y en esa medida también tiene un impacto muy positivo, por ejemplo, en los niños sobre el rendimiento académico, pero en los adultos sobre nuestras habilidades para adquirir nuevas herramientas y nuevos aprendizajes. Obviamente enriquece nuestra vida social y eso tiene un impacto bastante positivo en nuestra satisfacción y en nuestra felicidad. Muchos autores y en muchos observatorios de felicidad se ha concluido que una de las variables más importantes en el bienestar humano son los vínculos. Me permito narrarles una historia muy pequeñita acá, pero que hace parte de la importancia de gestionar emociones y es, los seres humanos somos el resultado evolutivo de la construcción de manadas. Nuestra especie es capaz de evolucionar a partir de la construcción de vínculos. Los seres humanos no somos animales muy rápidos, muy veloces, no tenemos grandes garras, no tenemos grandes dientes, no somos muy fuertes, somos animales que en competencia natural en realidad pues no tendríamos muchas ventajas. Pero cuando nos juntamos en manadas, cuando nos dimos cuenta de que si íbamos juntos a cazar, por ejemplo, éramos muy efectivos, nuestro cerebro almacenó una información muy importante al respecto de por qué estar en manadas es significativo y generó una idea vinculante necesaria, es decir, la soledad para los humanos es un factor determinante de malestar porque de alguna manera, apelando a esa historia genética, los humanos cuando estamos en soledad o cuando percibimos que no, más que estar solos de no tener a nadie alrededor, me refiero a percibir que nuestros vínculos no son buenos, que no tendremos a quien acudir en un momento de necesidad. Cuando nos percibimos solos, solemos sentir que se enciende una alarma, que hay algo que está mal, porque nuestra historia evolutiva nos ha enseñado a que el bienestar está derivado de los vínculos saludables y en general el bienestar humano tiene mucho que ver con la construcción de vínculos. Y para eso la inteligencia emocional es una herramienta fantástica, para enriquecer la construcción de vínculos, para enriquecer las interacciones legítimas con otros, para mejorar las relaciones familiares, para mejorar la calidad de la solución de problemas en los entornos en los que nos movemos, en la familia, en el trabajo, con amigos, etcétera. Entonces ahí también tiene un impacto muy positivo en términos de bienestar y de calidad de nuestros vínculos. Y bueno, pues finalmente una cosa de la que se ha hablado mucho, pues es que contribuye con nuestra salud física. Hablar de inteligencia emocional también tiene que ver con
disminuir el estrés, disminuir la tensión y en esa medida pues impactar positivamente nuestra salud, disminuye la ansiedad, disminuye la tensión, aumenta la motivación y en esa lógica pues nuestro cuerpo también resiente menos algunas circunstancias psicosomáticas asociadas especialmente a la dificultad en la gestión emocional. Esto por darles un abrebocas de por qué es importante y en esa medida yo creo que no solo que es suficiente, sino que ustedes pueden disponerse para aplicar las herramientas porque lo que quiero que hablemos puede ser fácilmente aplicable a su contexto cotidiano. Este tiempo que van a dedicar ustedes aquí es muy valioso porque están dedicando este tiempo no solo a escucharme a mí, por lo cual son muy generosos conmigo, sino que quisiera que este tiempo lo dediquen a pensar con este nuevo aprendizaje o con estas nuevas reflexiones que van a surgir de nuestra conversación, ¿a quién puedo impactar? ¿Con quién lo puedo compartir? Compartan estas enseñanzas con su familia, con la gente de su alrededor, con sus amigos, con los compañeros de trabajo, porque en esa lógica divulgar este conocimiento pues nos ayuda a crear una sociedad que tenga en primera línea y que ponga en una altísima importancia la salud mental. Para nadie es un secreto que después de la crisis de la pandemia y apenas en este proceso pospandémico en el que estamos, una de las principales consecuencias fue la afectación sobre la salud mental. Eh, en todo el mundo, los índices de depresión y ansiedad aumentaron muy significativamente, especialmente los índices de ansiedad, y muchos de ellos asociados a la desregulación de las emociones en situaciones de incertidumbre y de cambio. Así que, pues estas herramientas y por lo menos estos conceptos de los que hablaremos hoy también contribuirán en ustedes y en las personas de su alrededor a las que logremos impactar a mejorar o a disminuir algunas de las secuelas también que nos quedaron a todos como consecuencia de pasar por una pandemia y una crisis mundial como la que todavía estamos pasando, ¿no? Así que al final de este rato, a mí me encantaría que ustedes pudieran saber qué son las emociones y la inteligencia emocional, cuáles son esos beneficios específicamente y que puedan identificar algunas habilidades que pueden mejorar y otras que pueden desarrollar para mejorar su inteligencia emocional y para mejorar sus habilidades en la gestión de emociones. ¿Qué les parece? Me imagino que todos en alguna medida han oído hablar de inteligencia emocional. Hay un autor muy famoso que es un psicólogo y periodista además y es quien populariza por ahí en los años 90 el concepto de inteligencia emocional, que es Daniel Goleman. Seguramente han oído mencionarlo o lo escucharán en algún punto. Daniel Goleman tiene muchísimos libros sobre el asunto y digamos que es el gurú de la inteligencia emocional. Algunos de los conceptos que les voy a presentar ahora están basados en el modelo clásico de Goleman y otros pues como en las nuevas investigaciones y desarrollos, sobre todo terapéuticos para el manejo de las emociones. Para eso es importante entender qué son las emociones y qué papel juegan en nuestra vida diaria y qué pasa cuando nosotros perdemos el control de nuestras emociones. Es muy probable que muchos de ustedes hayan, pues nada, todos hemos experimentado en algún momento una situación emocional. Y hay una característica que quiero que sea una idea con la que se queden muy importante y es que las emociones no tienen un juicio de valor. Generalmente o a muchas personas les pasa que cuando hablamos de emociones, de cómo se siente, pareciera que solo existieran dos y que les otorgaran un juicio de valor a esas dos emociones. Entonces las personas, hay algunas que solo tienen dos estados emocionales y es bien y mal. ¿Me siento bien o me siento mal? Cuando eso pasa, por ejemplo, le digo a mis estudiantes como cuando eso pasa, hay que hacer una reflexión importante en que bien y mal no son emociones.
Entonces, cuando yo digo me siento bien o me siento mal, no estoy hablando de mis emociones, por un lado. Y por otro lado, bien y mal son juicios de valor. Estoy asignándole una categoría de juicio a cómo me siento. Y esa costumbre, más bien, ha generado que culturalmente hayamos asociado las emociones como unas buenas y otras malas. Y hayamos asociado sentir algo como estar bien o estar mal. Entonces hemos asociado a la tristeza con estar mal, por ejemplo. Y entonces tratamos de que las personas a nuestro alrededor no estén tristes y tratamos de evitar la tristeza a toda costa, o el enojo, o el miedo, y tratamos de que esos no sean emociones que vengan a nuestra vida, y en algún movimiento un poco negativo también de la publicidad, se excede un poco en la medida de una positividad excesiva de que todo tiene que ser sentirse bien y procurar la felicidad, y si no estás feliz estás mal. Ese es un error en la comprensión de las emociones y le pone una carga muy pesada a los seres humanos en general, por lo siguiente, porque las emociones están asociadas a una respuesta o están asociadas a una condición adaptativa de los seres humanos. La razón por la que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos emociones es que las necesitamos. Si no las necesitáramos, no todos tendríamos emociones, pero no se necesita ser una persona extraña o enferma o con alguna patología mental para sentir tristeza o enojo, o rabia o ira. En realidad todas las personas tenemos emociones, las experimentamos y las vivimos porque las necesitamos. Esas emociones aparecen automáticamente ante algunos estímulos, hacen parte de una función de nuestro propio cuerpo para controlar una situación, es decir, es una respuesta de nuestro cuerpo para controlar una situación. Responden a algunas experiencias, pero sobre todo tienen una función adaptativa y preparan a nuestro cuerpo para responder. Y además nos permiten adquirir aprendizajes de la experiencia. Entonces nos permiten como cualificarnos en la experiencia. Entonces la primera idea es, uno, las emociones son universales al ser humano. Dos, no las podemos catalogar como buenas o malas porque en esa medida estaríamos alejándonos o poniendo una barrera con experimentar algunas emociones y le enseñamos a las personas a negar o no comunicar algunas emociones, y eso sí tendría un efecto bastante nocivo. Las emociones que son displacenteras hacen parte de la respuesta inteligente de nuestro cuerpo a la adaptación, como el dolor. El dolor físico es muy importante, ¿no? No sé si es displacentero tener dolor, no se siente bien, pero el dolor es un mecanismo maravilloso de nuestro cuerpo para darnos señales. Si le quitáramos el dolor a las personas, le estamos quitando la posibilidad de protegerse, de cuidarse, porque el dolor nos da señales para cuidarnos. En la imagen que les puse ahí, en la caricatura que les puse ahí en la presentación, es el mejor ejemplo de lo que les quiero decir, y es ¿para qué nos sirve el dolor? Si yo pongo la mano en la estufa, en una olla caliente, y siento dolor, esa es una señal que me da mi cerebro y me dice como, cuidado, eso la puede lastimar. Apenas la señal de dolor llega, me duelen las manos, es una señal que llega muy rápido, me duelen las manos, yo la retiro, me protejo. Y ese dolor es útil para darme una señal de protección. Entonces, si tengo un dolor, un malestar en la espalda, un malestar en el estómago, un malestar, me duele la cabeza, generalmente el dolor me da señales de que debo hacer cosas, me indica que algo está pasando y me invita a movilizarme. Tengo que ir al médico, tengo que cambiar mi postura, tengo que cambiar mi hábito alimenticio, tal vez algo que me comí me hizo mal, y ese dolor no solo me da señales para cuidarme, sino que me enseña cómo puedo protegerme. Entonces, la próxima vez estoy más pendiente a la hora de coger esa olla en la estufa, la próxima vez estoy más pendiente a la hora de comer algunos alimentos, o
Si yo quitara el dolor de la vida de los seres humanos, también quitaría la posibilidad de aprendizaje y también quitaría la posibilidad de protegernos, ¿no? Eliminar el dolor de nuestras vidas así como tan radicalmente sería un error porque, insisto, es una alarma, ¿no? Bueno, pues con las emociones ocurre algo parecido. Algunas emociones están ahí para ponernos una alarma y para indicarnos que cuando aparece esa emoción hay que poner cuidado y hay que hacer algo. El problema es que a veces con las emociones no hacemos cosas. Y es lo que Daniel Goleman llama el secuestro emocional. Es como que nos quedáramos atrapados en alguna emoción. Pero para ponerles una metáfora más clara, es como si esta mujer que está aquí en la caricatura tocara la olla caliente y dejara la mano ahí hasta que se le derrita. Y luego es como, ¡oh! Perdí mi mano. Si no sintiera dolor o si no le hiciera caso a su dolor o a sus emociones, entonces no haría nada para protegerse. Es impensable con la idea de la mano en el fuego, pues parece muy poco probable. Pero resulta que con las emociones sí, ocurre muchísimo. Le decimos a las personas que traten de no sentirlas, le decimos a las personas que traten de no experimentarlas, le decimos a las personas que traten de no mostrarlas, que no expresen sus emociones. Y entonces es como si dejáramos la mano en la hornilla, porque no experimentarlas, no aceptarlas, no entenderlas, nos inhibe a actuar. Pero el otro problema es que esas emociones evolucionaron con nuestro cerebro y con nuestra especie, ¿no? Y en esa medida está el otro extremo. Y el otro extremo es la respuesta impulsiva, la respuesta de actuar con las emociones y no pensar, de no tener una idea de cómo actuar. Y ahí también hay un secuestro emocional, que es cuando las emociones tomaron el control de nuestras acciones. Y a muchos nos ha pasado, seguramente a ustedes también. Y es cuando uno dice como, no, yo tenía mucha rabia y no pensé lo que dije, o no pensé lo que hice. Y me arrepiento de lo que hice porque lo hice con rabia. O tuve mucho miedo y actué con miedo y no me di cuenta de lo que, de lo que hice o no pensé en tal cosa. Es como, no sé, a veces uno actúa con miedo y la gente le dice, pero ¿usted por qué no pensó en, no sé, ahí al lado suyo había una salida, ¿por qué no salió por ahí? No me di cuenta, no pensé, solo tuve miedo y corrí, o solo tuve ira y hablé, o solamente tuve una frustración muy potente y con esa frustración actué. Y pareciera que justificáramos nuestras acciones en el hecho de tener una emoción. Pues en últimas, este tema de inteligencia emocional responde a la cualificación de estabilidad. La primera es de usar las emociones como nuestras aliadas, volverlas esas señales que nos permiten actuar inteligentemente en nuestro entorno. Y por otro lado, no dejarnos secuestrar de ellas, no dejar que tomen el control, sino que podamos pensar y actuar. Anteriormente las emociones necesitaban de una actuación impulsiva porque casi en muchos momentos en las que las necesitamos y por las cuales evolucionamos, pues eran momentos de vida o muerte. Había que actuar rápidamente y en muchas circunstancias de la vida las emociones nos permiten actuar rápidamente. El problema es cuando se vuelven desadaptativas y el problema, por ejemplo, es cuando lastimamos a otros por no saber cómo regular esas emociones o nos lastimamos a nosotros mismos. En esa lógica, es muy importante comprender la función que tienen esas emociones, para qué sirven. Yo les acabo de decir categóricamente, no podemos eliminar ninguna emoción de nuestra vida, no simplemente podemos dejar de sentir tristeza o dejar de sentir miedo, porque necesitamos esas emociones. No se pueden eliminar porque fueron evolutivas y fueron necesarias para la evolución. ¿Y por qué fueron necesarias? Porque sirven para algo, porque sentir esa emoción nos está dando una indicación de algo. Entonces hablemos un poco de qué indicación nos está dando cada emoción.
Estas son las emociones básicas, pero obviamente esas emociones se van a complejizar luego. Hay más emociones que estas que 6 que les voy a mencionar aquí. Ahorita les hablo de esas emociones más complejas, ¿no? Pero pensando en las emociones básicas, ¿cuál es su función? ¿Para qué sentimos tristeza? ¿Por qué sentimos tristeza? Muchos de mis pacientes en consulta me dicen como, no quiero sentir esto, no quiero sentir más tristeza. ¿Por qué tengo que sentir tristeza? Necesito salir de la tristeza, ya no quiero más. Bueno, la tristeza prolongada es patológica, pero en algunas circunstancias la tristeza es necesaria. Y muchas veces cuando comprendemos por qué estamos tristes y cuando reconocemos que lo que tenemos es tristeza, nos queda más fácil gestionar esa tristeza. La tristeza es una emoción que aparece como respuesta a la pérdida. Siempre que tenemos una pérdida de cualquier tipo, eh, no solamente un duelo, pero por ejemplo un fallecimiento, pero la pérdida de un trabajo, la pérdida de un proyecto que tenía, la pérdida de una pareja, la pérdida de los hijos porque se van de casa, porque crecieron, aunque no es una cosa mala, por ejemplo, pues hay un tipo de pérdida y hay un tipo de duelo que hay que hacer. Cuando entonces la tristeza aparece en esas circunstancias, ¿no? Cuando nos vemos enfrentados a algún tipo de pérdida. Y en esa medida, cuando aparece esa emoción porque estamos enfrentados a una pérdida, pues sentir tristeza tiene como dos funciones. Yo les digo que la tristeza se parece un poco como a la gripa emocional. La primera es identificar que tenemos que recogernos un poquito y hacer un ejercicio introspectivo de lo que pasó, de lo que perdimos. Entonces, por eso la tristeza uno a veces lo invita un poco como a alejarse un poco, a esconderse un poquito, a detenerse, a caminar despacito, a ir bajito, porque ese ir bajito me permite conectarme conmigo mismo y en esa lógica como hacer una reconsideración de qué fue lo que pasó, como un análisis de lo que ocurre. Y por otro lado, la tristeza tiene la función que llamamos como la función de la reintegración, que es como la función de conectarnos con nuestros vínculos o la función de engancharnos con nuestros vínculos, ¿no? ¿Qué significaría eso de engancharnos con nuestros vínculos? Pues significa conectar con otros. Yo creo que a ustedes les ha pasado porque a todos nos ocurre de esa manera y es que somos capaces de identificar que alguien está triste, porque lo notamos, porque lo vemos, porque leemos en su rostro como una carita diferente. Y cuando hacemos esas lecturas, somos capaces de conectar con la tristeza del otro y nos acercamos a la tristeza del otro y ofrecemos compañía y el otro despliega esa función de reintegrarse o de conectarse con sus vínculos más cercanos. En la tristeza, por eso se activan nuestros mayores vínculos. Por eso cuando hay una despedida, cuando alguien vamos a despedirlo porque se va para algún lado, nos reunimos. Por eso cuando hacemos un duelo por un fallecimiento, un funeral, etcétera, nos reunimos. Por eso cuando alguien pierde su trabajo o algo así, lo llamamos, le preguntamos cómo está, activamos un poco la red y nos reunimos para conversar sobre qué generó esa tristeza, qué fue lo que obtuvimos o qué fue lo que pasó con esa tristeza. La tristeza además nos motiva o tiene que activarnos para pedir ayuda. Y pedir ayuda es una función clave cuando estamos en soledad, ¿no? De la tristeza se derivan unas emociones secundarias como eso, como el pesimismo, como la sensación de soledad, como la decepción, como la culpa. No solo la tristeza es pura en su esencia todo el tiempo, hay otras emociones más complejas asociadas a la tristeza, pero necesitamos estar tristes para reconectarnos con nosotros mismos, pero también y encontrar nuestros propios recursos, pero también eso, para motivar la activación de la red y para motivar pedir ayuda. Eh, con respecto a esto de la activación de la reintegración, a mí hay un tema científico que me apasiona.
Bueno, les voy a contar un pedacito muy chiquito de esa pasión que siento sin ponerme muy técnica, pero porque es un tema muy interesante y es que, bueno, en inteligencia emocional también se habla de esto más adelante, sobre todo en la cosa de la empatía, pero es que hay un tipo, un italiano que se llama Giacomo Risolati, que un poco por serendipia encontró en unos estudios que estaba haciendo con monos que hay unas neuronas en nuestro cerebro que se activan, que se encienden, si me permiten la metáfora, cuando vemos a otros. Para Risolati era muy raro ver cómo se encendían algunas áreas del cerebro de los monos sin hacer nada, solo por observar. Es como si el mono está quieto, no está haciendo nada porque se está activando al ver a otro. Y era muy extraño. Y a partir de esa, digamos, como ese hallazgo de esas neuronas tan particulares y tan curiosas, se desplegó toda una línea de investigación muy interesante sobre neuronas espejo, sobre lo que hoy día llamamos las neuronas espejo. Y el trabajo con las neuronas espejo es muy bonito porque le permitió a la psicología avanzar muchísimo en el análisis de la empatía y resulta que, como les hablaba hace un instante, en nuestro cerebro solo tenemos neuronas espejo los monos superiores, ¿no? Los monos y los humanos, los primates superiores y los humanos, nadie más, ninguna otra especie. Y pareciera ser que el desarrollo de esas neuronas nos contribuyó mucho en la evolución precisamente porque favoreció esa activación de los vínculos de los que les hablaba hace un rato. Los humanos somos capaces de conectarnos con otros humanos, dice Risolati, sintiendo, no pensando. Y decía como que esa activación de nuestras neuronas ocurre solamente con observar a otro. Vemos a otro triste y experimentamos un poco de la tristeza del otro, nos conectamos con eso. Por eso lloramos viendo una película triste, porque, no sé, yo veo, bueno, yo lloro casi con todas, pero veo que se le murió el perrito al actor y lloro a mares. Y uno dice como, pero no era su perro, ¿por qué está llorando? Ese perro tal vez ni siquiera era real, ese perro era de fantasía, pero es una película, ¿por qué está llorando? La respuesta a por qué estoy llorando es, todas mis neuronas espejo se activaron para conectar con esa emoción que estoy viendo, con una emoción que estoy viendo en el otro, y al activarse mis neuronas con la emoción del otro, también se activa mi posibilidad de acompañar al otro, de sentir el dolor del otro y de ser empática con el dolor del otro. Entonces, la tristeza tiene esa función y expresar la tristeza es muy importante y permitir la expresión de la tristeza es clave. Por ejemplo, con los niños es muy importante. Casi que por instinto, muchas personas al ver llorar a un niño o a cualquiera, pero la palabra clave al ver llorar a otros, ya no llore, no llore, ya no llore. Pero a veces la pregunta más, o la palabra más precisa no es no llore, sino que la palabra más precisa es ¿por qué estás triste? Eso que estás sintiendo es tristeza, ¿qué pérdida hubo? Puedo comprenderlo, explica qué está pasando, porque no se trata solo de dejar de sentir, sino se trata de activar la conexión con el otro y en esa medida acompañar a otro en la tristeza es muy importante. Pero a veces no nos gusta tener experiencias emocionales o acompañar a otros en la tristeza, porque nosotros mismos, para poder acompañar a otros en la tristeza, tenemos que activar un poquito cómo se siente estar triste y muchos no quieren hacer eso. Y entonces nos volvemos distantes o indiferentes para no activar ese sentimiento de malestar. Pero cuando entendemos a las emociones como necesarias, dejan de tener ese estigma de malestar y de ser algo malo o terrible que está pasando alrededor. Sigamos. Otra emoción muy importante que sentimos clave es el miedo. El miedo es el papá de la ansiedad, es el papá de la incertidumbre, es el papá de la inseguridad y esas emociones son bien difíciles de manejar. Pero de nuevo, nos volvemos más eficientes a la hora en que entendemos que la función del miedo es protegernos. Eh, el miedo aparece ante las amenazas, ante situaciones que nos ponen en riesgo. Y en esa medida es una emoción muy adaptativa porque el sentir miedo nos permite activar acciones de protección. Entonces, por eso, no sé, cuando uno se siente un poco inseguro,
uno cambia un poco de andén porque es preventivo. En Bogotá lo sabemos muy bien, es que hay que identificar algunas circunstancias de miedo para prevenirlo. Y en esa lógica, el miedo nos permite actuar. O vemos a lo lejos, si viéramos a lo lejos que se acerca un tigre de dientes de sable, que era lo que pasaba con nuestros antepasados, el miedo nos permitía activar todo nuestro cuerpo, mandar una respuesta a nuestros músculos, bombear sangre potentemente para darnos una respuesta rápida de huida, para correr más rápidamente. Por eso yo les digo a veces a mis pacientes como que el miedo, la incertidumbre, la ansiedad se sienten en el estómago, se siente como un vacío en el estómago. La respuesta es sí, casi que literalmente el estómago se vacía porque el cerebro deja de activar esa función digestiva para ocuparse en las extremidades, en bombear mucha sangre, en vaciar todo para prepararnos para una lucha o para una huida en caso de que necesitáramos actuar. Así que el miedo también tiene una función bastante adaptativa. El problema con el miedo es que cuando evoluciona una emoción secundaria se convierte en ansiedad, por ejemplo, y ahí es cuando empezamos a responder como si hubiera una alarma todo el tiempo encendida ante alarmas falsas. Pero en principio como emoción, pues tiene una función de prevención sobre todo, ¿no? De protección. Eh, la otra emoción que tienen ahí, que bueno, hay muchas discusiones si es una emoción básica o no, creemos que sí, es el asco, ¿no? El asco también es una de esas emociones que nos parecen aversivas y el asco tiene la función de rechazar, como de alejarnos de aquello que puede ser nocivo para nosotros. Sentir asco nos previene de enfermedades, nos aleja de cosas que nos pueden hacer mal. Por eso tenemos asco a algunos olores y el asco nos permite detectar olor a podrido, por ejemplo, y uno huele y dice como, "Ah, huele horrible". Y si huele horrible y si me da asco, no me lo como, no lo pongo en mi boca, no lo pongo en mis manos. Porque nuestro cuerpo hace eso Eh, para protegernos, para rechazar aquello que nos haría mal. El asco evoluciona también, bueno, en emociones mucho más complejas luego entre humanos. Algunas emociones que son muy difíciles de comprender y que son aprendidas culturalmente, pero el asco es eh, una emoción que pretende protegernos de todo aquello que nos haga mal. La alegría pues tiene una clarísima función importante y es que aparece cuando obtenemos logros o cuando estamos al lado de quien nos sentimos seguros y donde nos sentimos protegidos. Cuando conseguimos algo, cuando logramos algo y cuando estamos alrededor o en un lugar en donde nos resulta sentir bienestar y protección, pues aparece la sensación de alegría, ¿no? Y pues la alegría tienen la función de afiliarnos, de conectarnos, de hacer vínculos. Cuando nosotros experimentamos una emoción, una alegría muy grande, cuando nos dan una gran noticia, cuando nos dan una maravillosa noticia, lo principal o lo primero que pensamos los seres humanos es en compartirlo con alguien más. Si en este momento Cavipetrol les diera la noticia de que por participar se ganaron un viaje, no es cierto, pero si fuera cierto, lo primero que usted querría es comunicárselo a alguien más, contar con alguien, decir, mire, me pasó esto, gané esto. La alegría tiene la función de conectarnos con otros, tiene la función de generar vínculos estrechos. Las personas con quienes pasamos momentos muy felices se convierten en entrañables, se convierten en muy cercanos y en esa medida, pues, de nuevo, favorece la construcción de nuestros vínculos. Y finalmente, pues tenemos dos emociones, una más famosa que la otra. La primera, pues es la ira, es muy famosa. El enojo aparece cuando percibimos que algo que queremos o que deseábamos no sale como nosotros esperábamos o eh, cuando algo se interpone en nuestros objetivos, ¿no? Cuando algo no nos permite lograr lo que queremos. Entonces el enojo aparece en la percepción de injusticia, aparece en la cosa de no se hizo lo que yo quería, en la cosa de no logré lo que yo esperaba. Ahí aparece el enojo.
O aparece también cuando sentimos que estamos siendo vulnerados de alguna manera, cuando sentimos que estamos siendo atacados de alguna manera, aparece el enojo. Y ese enojo nos da la señal, nos da la indicación de protegernos, de hay que protegerse de algo y hay que defenderse de algo. Tiene esa función de automática y autónoma de defendernos o de protegernos. Hay que buscar la mejor manera de protegernos, pero no hay que buscar dejar de sentir enojo. Entonces hay muchas personas que dicen como en mi consulta también, mucha gente me dice como es que yo quiero dejar de ser mal geniado, quiero dejar de tener enojo. Y yo les digo como, no, pues quitarle el enojo más o menos es como si me dejara, quiero dejar de ver, quiero que me quite los ojos. Pues no, no funciona porque el enojo es una manera de conectarse con el otro y sobre todo una manera de conectarse cuando estoy siendo vulnerable, cuando estoy siendo vulnerado o cuando no estoy logrando lo que necesito. El punto, insisto, no es dejar de sentir, el punto es expresar mejor esta emoción. Y el asco, perdón, y la sorpresa pues tiene como función o aparece, nos sentimos sorprendidos cuando hay algo inesperado, cuando hay un estímulo que no esperaba que surgiera. Entonces, la sorpresa genera un poco de sobresalto y se parece a la emoción de desconcierto o de asombro. Cuando sentimos sorpresa, nuestro cuerpo se dispone para explorar o para orientarse. Cuando sentimos sorpresa, nuestro cuerpo se reconfigura para obtener más información, para volverse curioso, para conectar con el entorno. Esa emoción es muy importante para el aprendizaje y esa función es muy importante para el conocimiento o la apertura a nuevas experiencias. Cuando nos sentimos sorprendidos, ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos que desplegar nuevas herramientas. ¿Cómo sé si voy conduciendo en el carro que estoy perdido? Porque algo me sorprende, porque digo como, yo ya había pasado por aquí. Y eso es un poco de sorpresa, es como, oh, oh. O cuando me sorprende un letrero que dice, no sé, autopista sur y yo iba para el norte. Digo, ¡ah! ¿Cómo así que autopista sur si yo iba para el norte? Esa sorpresa, sorprenderme, me permite reconfigurarme para retomar el camino y para orientar. Entonces, con esto que tienen aquí, lo que quiero que vean y lo que quería que reflexionaran un poco es, todas las emociones son necesarias, todas tienen una función adaptativa y en esa medida tengo que aprender a aceptarlas y a regularlas, no tratar de no sentirlas o ponerles un juicio de valor. Cuando, primer tip y es, cuando ustedes quieran conectar con alguien o con ustedes mismos y les pregunten o se pregunten a sí mismos cómo se siente y la respuesta sea bien o mal, traten de profundizar un poquito, no se queden con eso y es, sí, te sientes bien, pero quisieras contarme, te sientes alegre, te sientes eufórico, te sientes tranquilo, ¿cómo se llama esa emoción? Bien es qué o mal es qué. Entonces, si yo llego a mi casa y digo como me estoy sintiendo mal, ¿mal es qué? ¿Mal es triste? ¿Mal es con miedo? ¿Mal es con ira? ¿Mal es qué? Hay que ponerle un nombre a nuestras emociones. Hay que tratar de ponerles nombre y esa es una de las primeras habilidades en la inteligencia emocional. La persona que es inteligente emocionalmente tiene al menos 4 competencias que se reducen en 2 cosas importantes. Ser un gran observador de emociones, tanto las propias como en los demás, darse cuenta y notar y nombrar las emociones. Y 2, pues en regular esas emociones y expresarlas y conectarlas adecuadamente. De tal suerte que el inteligente emocional, según, como les decía Daniel Goleman en esta mirada, desde ese punto de vista, dice pues que la inteligencia emocional depende de 3 cosas, el autoconocimiento emocional, como saber reconocer mis propias emociones, tener conciencia de mí mismo, saber ponerles nombre a esas emociones. El autocontrol emocional o la autorregulación y es expresar esas emociones de manera adecuada. La automotivación, que implica
pues que incluya la autoestima, pero que incluya una actitud positiva frente a la vida, que implique como darme mi propia cuerda para enfrentar la adversidad y no tomar las emociones como una derrota, sino como esas actitudes funcionales de la vida. Y tres, perdón, y cuatro, el reconocimiento de las emociones de otros y la conexión con los otros. Aprovechar mis emociones y las de otros para conectar. En esa medida o en esa lógica es que hablaríamos de alguien que tiene habilidades emocionales o que tiene inteligencia emocional. Se reduce a conocerse, regularse, actuar con eso, conocer a los otros y saber interactuar con otros. Sencillo, ¿no? Tal vez no tanto. Vayámonos a cada uno de esos punticos y hagamos un repaso rápido por esos. Lo primero, como les mostraba aquí en el anterior, pues es que hay que ser un observador de emociones y aprender a conocerse o a tener conciencia de las emociones. Y para eso es muy importante aprender a nominar emociones. Eso significa ponerles nombre a las emociones. Si se van ahora más tardecito a internet, van a encontrar muy fácil, si buscan rueda de las emociones, millones de imágenes de ruedas de emociones como esta, que lo que tienen es muchísimas emociones o nombres de muchas emociones, derivadas de las emociones básicas de las que hablamos hace un instante. Porque nosotros no solo sentimos miedo, ira, asco, sorpresa, felicidad y tristeza. También nos sentimos culpables, también nos sentimos decepcionados, también nos sentimos amenazados, también nos sentimos preocupados, agobiados, abatidos, también nos sentimos poderosos, también nos sentimos optimistas, también nos sentimos inspirados, curiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de emociones ahí asociadas que la mayoría de ustedes, mientras yo las mencionaba, seguramente saben a qué me refiero con esa emoción o de qué se trata esa emoción. El problema es que a veces nuestro léxico emocional es pobre, ¿no? Entonces no conocemos y no estamos acostumbrados a nombrar, a ponerle nombre a nuestras emociones. Una invitación que quiero hacerles para desarrollar esta habilidad es: traten siempre de ponerle nombre a sus emociones y de ampliar el léxico emocional. Es decir, insisto en dejar de decir que me siento bien o mal para ampliarlo a decir cómo se llama la emoción que estoy sintiendo. Y reflejar esas emociones en otros también ayuda mucho, y es, por ejemplo, en las personas cercanas o con nuestros niños o con nuestros hijos adolescentes. A veces la pregunta es como: oye, eso que te pasó, por eso que viviste, quizás lo que sientes es frustración, ¿te sientes frustrado? Frustrado significa que uno no obtuvo lo que quería y siente un poco como esa mezcla entre tristeza y rabia, y esa mezcla entre tristeza y rabia se llama frustración. Cuando alguien dice como: no, sabes que no es frustración, es como decepción. No me siento frustrada, me siento decepcionada. ¿Y por qué me siento decepcionada? Porque, no sé, confié en alguien y no me respondió bien. Pero decir me siento decepcionada es diferente a decir me siento mal. Y eso me permite gestionar mejor mi emoción. El primer paso en la gestión es poder observarnos, reconocernos, conocernos y poder nombrar emociones. En esas ruedas de emociones van a encontrar muchos nombres, así que una actividad chévere es que uno lea esas emociones y diga como cómo se siente estar aburrido. Traten de recordarlo, traten de hacer el ejercicio, imagínense. ¿Cómo se siente estar furioso? ¿Cómo se siente? Que es diferente a estar molesto. ¿Cómo se siente estar molesto? ¿Cómo se siente estar arrepentido? Que es diferente de estar triste. ¿Cómo se siente estar avergonzado? Que es diferente de tener miedo. ¿Cómo se siente estar preocupado?
Si se fijan, todos tenemos una familiaridad con esas emociones, las conocemos, no es extraño, pero muchas veces no le atinamos a ponerle el nombre porque no somos buenos autoobservando u observando a otros para atinar en el nombre de la emoción. Entonces, el primer paso tiene que ver con eso y, por ejemplo, una rueda de emociones es una buena ayuda porque le permite a uno recordar nombres de emociones que a veces uno no se acuerda porque su léxico emocional a veces no es tan florido y no es tan grande. Entonces, solo no sabemos dos emociones, bien y mal, y acabo de decirles que esas no son emociones, entonces a veces uno queda fregado porque ya no tengo más opción, no se me ocurre más. Yo a veces le pido a mis pacientes que nombren su emoción y me dicen, sí, me siento muy mal cuando ella o él me hacen tal cosa. Yo, no, no te sientes mal porque mal no es una emoción. Dime cómo se siente. Mal. ¿Cómo se siente? Ponle un nombre. Te ayudo. ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes avergonzado? ¿Te sientes ignorado? Y poco a poco las personas van identificando como, sí, se siente como así. No es tristeza, es nostalgia. Ah, bueno, es diferente. Y sí, se siente así. Nostalgia es lo que tengo. Ok. Cuando uno sabe esa emoción, el nombre y la reconoce y la conecta, eso en últimas les da el primer paso para regular la emoción. Cuando uno no puede parar y pasar por el filtro del pensamiento y de la nominación a su emoción, es cuando estoy un poco secuestrado por ellas y actuando sin pensar. El primer filtro es ponerle nombre a las emociones. Luego de eso, y ese reconocimiento de las emociones, pues conlleva al autoconocimiento, me conozco y aprendo en qué situaciones siento ira, en qué situaciones siento nostalgia, en qué situaciones me siento frustrado, en qué situaciones me conozco y también me permite conocer a otros. Y eso me permite, ese reconocimiento de la emoción, me permite tomar control sobre ellas, que es a lo que llevaría el autocontrol. Ya soy dueño de esa emoción y me permite tomar acciones y me permite motivarme a tomar acciones. Y tomar esas acciones también me permite crear relaciones con otros y desarrollar habilidades sociales para conectar con otros. Entonces, en el autoconocimiento, insisto, hay que aprender a reconocer las emociones, pero también hay que tratar de aprender a reconocer cuáles son mis puntos débiles, cuáles son esas cosas que me dificultan la vida, cómo me comporto dependiendo de las emociones. Yo, por ejemplo, me conozco muy bien y sé que cuando estoy triste suelo aislarme demasiado. Me cuesta trabajo desplegar esa función de afiliación de la tristeza. Me conozco y sé que eso no me hace bien. Entonces, como ya sé que eso me pasa, procuro rápidamente cuando paso por una tristeza contárselo a alguien o acercarme a alguien para evitarme esa respuesta, digamos, automática que tendría yo, que es alejarme o aislarme. Ya sé que soy susceptible a esas cosas. Búsquense un cuadernito de emociones y traten de pensarse y traten de escribirse cómo me comporto en cada emoción y cuál es como mi sensibilidad, dónde soy más susceptible, qué controlo mejor, qué se me sale de control y qué puedo hacer para volver al control, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Lo primero que puedo hacer, les insisto, para regular es nominar y lo segundo que puedo hacer es hacer un rastreo de mi emoción para saber por qué me siento así. Ya le puse nombre, me siento decepcionada. Ahora, rastrear rápidamente por qué me decepcionó. Porque yo confiaba en alguien, confié y siento que esa persona se abusó de esa confianza. Entonces, eso es lo que me está haciendo sentir esta decepción, porque alguien abusó de mi confianza. Y en esa medida también puedo ya ahora sí, como entiendo que hubo un abuso de confianza y que mi sentimiento es decepción, ¿cómo puedo responder a ello? Puedo responder a ello de la mejor manera, que es con la asertividad y es defendiéndome, hablando con alguien, no sé, poniendo una queja, poniendo distancia a esa persona. Es más fácil pensar cómo actuar cuando reconozco por qué me siento como me siento y cómo me siento. Con respecto a la automotivación o al entusiasmo, pues también tiene que ver un poco con que reconocer cómo me siento, dice Goleman,
me permite usar mis emociones para proyectar decisiones, para proyectar metas y para fomentar algunos proyectos. Y que a pesar de que tenga algún tipo de emoción o de que a pesar de que tenga un malestar, de alguna manera me permite conectar esa emoción con un propósito y me permite guiar esa emoción hacia algún propósito para conseguir un objetivo. En este punto, y para que no se cansen de mi voz y porque me parece que es una riqueza lo que quiero mostrarles, les quiero mostrar un video muy cortico, es una caricatura muy cortica, pero quisiera que la vieran aplicando lo que acabamos de hablar, ¿no? Y es cómo esta persona del video siente emociones o cómo estas personas, porque son dos personas en el video, experimentan emociones y cómo finalmente aceptan esas emociones y las orientan hacia un objetivo. Imagínense traten de poner estos conceptos en la práctica en este video. Es muy cortico. Solo porque yo no confío nunca en las conexiones, le voy a pedir a Natalia que me confirme si es posible ver el video en este instante. Todavía no lo vemos. Ay, bueno, sabía que esto podía pasar. Entonces denme un segundo que ya tengo un plan B. Listo. Díganme si ahora. Listo, ya lo vemos y escuchamos. Perfecto, los dejo estos 3 minutos con el video. Acuérdense de conectar con qué emoción y cómo esas emociones están guiando las actuaciones.
Lindo, ¿no? A mí me gusta mucho porque es como esa historia de que ella es de buenas y él no tanto, él es de malas, pero ni es suficiente con ser 100% de buenas, ni es del todo malo las de malas. Y hay un montón de emociones ahí asociadas, espero hayan podido hacer el ejercicio en el sentido de cómo esas emociones los dirigieron y usar en su favor esas emociones los dirigieron a ciertas metas. Me parece que eh, ilustraba bastante bonito esa experiencia. Y bueno, pues finalmente, después de que uno aprende a nominar, a nombrar, a regular y a usar en su favor esas emociones, pues habría que desplegar las habilidades sociales y habría que hablar de conectar, de entender y de estar del lado de la emoción del otro. La empatía y la habilidad social pues ayuda, como les dije hace un rato, a favorecer nuestros vínculos y a mejores vínculos, mejor calidad de vida. Si hay, reflexionen ahora y si hay algún vínculo, alguien que ustedes quieran, pero que está lejos, que no ven hace rato, que abandonaron, que dejaron de hablarle, que dejaron de contactar, ese es un miembro de su manada. Y para los humanos dejar a un miembro de la manada atrás es doloroso y nos hace sentir vulnerables. Vuelvan a conectar con sus seres queridos, vuelvan a conectar con la gente que abandonaron, porque eso hace parte de fomentar la felicidad. Pero sobre todo, no solamente con los que dejamos atrás, sino también conectar con los que tenemos cerca, porque la habilidad de conectar con los que tenemos cerca tiene que ver no solamente con compartir una cercanía física, sino que tiene que ver con que el otro se sienta escuchado, con que el otro sienta reconocidos en mí sus emociones, sienta que yo soy capaz de conectar con él, de reconocer sus emociones, de validar que esa emoción tiene sentido y en esa medida de que sepamos que el otro está ahí para mí y que yo estoy ahí para otro, fomenta mi capacidad de respuesta y fomenta mi habilidad de combatir contra los tigres dientes de sable que hoy día pues ya no son reales, pero que hoy día son otros tantos. Son una crisis emocional, son una pandemia, son una pérdida de un trabajo, son incluso pensionarme y perder mis rutinas. En esa medida, contar con vínculos sanos, suficientes y saludables garantiza el bienestar, eh, garantiza la conexión con otros y garantiza la sensación de estar protegidos y en esa medida pues también mejora mis habilidades de respuesta. Entonces, no basta con regular mis emociones, también es necesario conectar con otros y esa conexión con otros puede estar dado a partir de mi manera de expresar emociones, ¿no? Hay tres estilos clave en la expresión emocional. Uno es el estilo pasivo, digamos, que se caracteriza como por no expresar nada, por mantenerme distante, por tener un estilo de comunicación en el que no se expresa nada, no se da la opinión, se asocia un poco con la introversión o con la timidez, pero es como preferir no hablar. Es un estilo que no fomenta el contacto. Hay un estilo agresivo que es como las personas que se comunican de manera muy brusca, que suelen comunicar o solucionar los problemas de manera violenta, que en términos muy cotidianos los nombramos como una chispita, que se encienden rápidamente en ese sentido. Ambos estilos, digamos, esos dos extremos son estilos que fomentan la discontinuidad en la comunicación y que fomentan la distancia. En psicología hablamos de un estilo intermedio de comunicación que está asociado a estas habilidades de inteligencia emocional, que sería el estilo de comunicación asertivo y que básicamente pues consiste en eso, en regular mi emoción para comunicarla y defender mis derechos, o sea, no quedarme callado ni permitir que me pasen por encima como lo haría un estilo pasivo, ni agredir a otro, pasar por encima de otro como lo haría un estilo agresivo, sino más bien encontrar ese punto en el cual reconozco lo que está pasando y expresar mi opinión y defender mis derechos o los derechos de otro a través de la efectividad en la comunicación. Traten de pensarse cuál es su estilo predominante.
Las personas a veces somos pasivas, a veces somos agresivas, a veces somos asertivas, no es que tengamos un único estilo de comunicación, pero sí tenemos alguno con el que nos caracterizamos más, que es más predominante en nuestras conductas. Es muy bueno que reconozcan cuál es su estilo más predominante para que también aprendan cómo aprender a regularlo, como para que aprendan cuál es su manera de actuar en automático y para que no le permitan a la vida mantenerse conectados en automático, sino que cuando pasan eso por el filtro cognitivo, por el filtro del pensamiento, ya no es automático, sino que es decidido e intencionado. La asertividad es intencionada, es como que yo pienso cómo me sentí. Y en esa lógica de la intencionalidad de la asertividad, ya como para dejarles un último tip, hay un pequeño guión, digamos, de asertividad que funciona muy bien. Y la idea no es que lo repitan como loritos, sino que entiendan la lógica de comunicarse asertivamente. La lógica de comunicarse asertivamente es mencionar lo siguiente y es, el guión es, me siento de tal manera, cuando de tal manera, me gustaría y me comprometo. Les pongo un ejemplo. Si yo le quiero comunicar algo, no sé, a mi pareja, entonces yo digo como, mira, me siento molesta cuando, y aquí tengo que describir lo que pasó, no culpar al otro. Me siento molesta cuando dejas tus zapatos en la sala. Me gustaría que al llegar, sé que llegas cansado, pero me gustaría que al llegar los pusieras directamente en el lugar de los zapatos y yo me comprometo a hacer lo mismo con los míos o me comprometo a estar pendiente de que ese lugar esté siempre disponible para que puedas poner tus zapatos. Me siento, comunicar la emoción, cuando describir el momento en el que me siento así, me gustaría hacer una solicitud y comprometerse con el otro. Es agradecer por escuchar y comprometerse. Funciona con todo. Si en un restaurante me traen un cuchillo sucio, yo suelo decirle a la persona que me atiende es como, me siento incómoda con este cuchillo que está sucio, me gustaría que lo cambiaras por otro, me comprometo a disfrutar el plato con esa situación. Casi en cualquier circunstancia van a poder decir cómo se sienten, por qué se sienten así o en qué contexto se sienten así, qué quieren y a qué se comprometen. Si uno logra integrar eso a su discurso, si lo hacen con regularidad ya no parece muy forzado, sino que va a parecer un poco más natural. Y al involucrar eso en su discurso, se van a volver mucho más asertivos y van a comunicar sus emociones de manera más eficiente. No se olviden, me siento, cuando, me gustaría, me comprometo. Funciona maravillosamente. Entrénenlo, a veces al principio sale ahí como un guión un poquito forzado, pero se van a ir dando cuenta de que en el curso del entrenamiento van a adquirir su propio estilo y funciona mejor y es una estrategia de comunicación asertiva interesante. Quiero hacerle honor al tiempo, esto es lo que quería contarles en términos generales, espero que para ustedes haya sido de provecho. No me estoy despidiendo, solo estoy dándole un poquito de cierre a esta historia, porque vamos a pasar a lo mejor de este espacio y es las preguntas. Entonces, aprovechemos este tiempo que tenemos, Natalia, para que me cuentes cuáles son las inquietudes que han surgido y si podemos al máximo responderlas, sería fantástico. Claro que sí, Diana, muchas gracias por este tiempo, por toda la información y bueno, arranquemos con preguntas. Entonces, Don Milko hace una pregunta y dice, ¿qué ocurre en las neuronas y emociones de los sádicos, asesinos y demás? Bueno, sí hay muchos estudios cerebrales, digamos, sí hay muchos estudios en que el cerebro de algunas personas con psicopatologías es distinto, pues los psicópatas hay algunos que tienen algunos cerebros diferentes. Sí hay una explicación neurológica muy larga sobre eso. Pero también en otros casos no solo se explican los comportamientos negativos como los crímenes, no solo se explican por nuestro funcionamiento neurológico, también se explican por el aprendizaje, por el contexto en el que crecen. Bueno, recientemente
tenemos muy fresquita esta historia de una masacre nuevamente en Estados Unidos, de lo que no quiero referirme con detalle, pero me refiero a que, por ejemplo, muchas de esas cosas también tienen que ver con el contexto, con la manera en la que crecemos y con nuestros aprendizajes, no solamente con cerebros diferentes, ¿no? Bueno, muy bien, vamos con la segunda. Don Darío pregunta, muchas veces se escucha de parte de algunas personas que dicen estar en una condición de tengo muchas emociones concentradas. ¿Eso es válido? ¿Cómo se maneja? A veces se puede sentir al mismo tiempo alegría, nostalgia, por ejemplo, y de qué forma se puede controlar una situación así. Qué gran pregunta, Darío. Claro que es válido, claro que sí, porque nuestras emociones se vuelven complejas porque no vienen de a una. Ese es el problema. Que no siempre vienen de ahorita y que no siempre son solo 6 como las básicas que les conté, sino que a veces esas básicas se revuelven y se complejizan y cuando se complejizan a uno le cuesta mucho más trabajo. A veces nos pasa que uno dice como, uy, tengo una cosa que no sé qué es, si es que tengo rabia, si es que tengo tristeza y uno como que llora, pero como que al tiempo aprieta los puños. Es perfectamente válido porque hay situaciones que nos desbordan emocionalmente, entonces a lo primero la respuesta es sí, es válido. Pero a lo segundo, ¿qué hacer? La respuesta es la misma. Lo que uno tiene que tratar de hacer es como desagregar un poco exactamente cuál es mi emoción. Y puede haber varias, no importa, pero hay que nominarlas también, hay que nombrarlas también y tratar de comprender por qué tengo rabia, pero por qué también tengo tristeza al mismo tiempo. Si tengo rabia y tristeza, por ejemplo, me siento decepcionado. Y es como, es alguien que quiero y me hizo algo malo, entonces me siento triste y rabioso, pues hay como una decepción. Hay que tratar igual de hacer el mismo ejercicio, pero la dificultad, o sea, el reto aquí es que, claro, no les van a venir de a unas y con señales claritas, a veces vienen en paquetes difíciles. Bueno, tenemos una súper interesante. ¿Cómo, Edwin nos pregunta, cómo logro aplicar esto con mis hijos si ni siquiera yo lo domino aún? Ay, Edwin, le diste al clavo porque duro. No estoy diciendo que sea imposible, pero tienen razón. Sí, el primer paso es ser un modelo, pero también es ser un modelo de vulnerabilidad. El asunto no es mostrarse a los hijos como invencibles o como los gurús de las emociones y a mí nada me espanta y nada me turba, porque al contrario estaríamos mostrando un modelo que no es real. Yo creo que el quid es aceptar que incluso frente a los hijos y con ellos, aceptar que a nosotros también nos ocurren emociones, que también nos cuesta a veces gestionarlas, que cometemos errores, pero que aprendemos a solucionarlos. Entonces yo creo que el problema aquí no es que seas perfecto ni que debas serlo, de ninguna manera, menos siendo un papá, es muy difícil. Más bien es como que te liberes un poco de esa culpa y todos los que son papás como liberarse un poco de la idea de que tienen que ser perfectos, no, tienen que ser humanos. Y a los chicos hay que mostrarles que somos humanos y que no somos perfectos y que, uff, la embarré porque me dejé llevar por el enojo, lo siento, hijo. No controlé bien mi enojo, estaba molesto, me sentí frustrado y ahí cometí un error, me disculpo contigo. Cuando tengo esta emoción voy a procurar hacer tal cosa. A veces es preferible reconocer que me fueron las luces a fingir que eso no pasa, porque también le van a dar pie a sus hijos para que reconozcan en algunos momentos cómo gestionaron sus emociones y cómo debieron haberlo hecho mejor. Entonces yo creo que el quid no es en ser el ejemplo del gurú de las emociones. El quid es mostrarles que nos relacionamos bien con esas emociones y que las nominamos con tranquilidad. Ahí hay un reto gigante, Edwin, lo sé, pero, pero con tranquilidad y con calma y sobre todo con sinceridad con los chiquitos. Bueno, relacionado con eso también nos preguntan que cómo podemos enseñarle precisamente a nuestros hijos, a los niños pequeños, todo lo que, pues, de lo que nos hablaste hoy de inteligencia emocional. No, necesito como unas 2 horas más, Nata, para esa respuesta, pero voy a tratar de sintetizarla. No, hay muchísimas estrategias y es un tema súper chévere el tema de entrenar a los niños en reconocimiento y manejo emocional. Pero yo creo que de entrada la primera tarea es, uno, lo que le decía a Edwin del modelamiento, ser un modelo de denominación emocional, nosotros mismos enseñarles a ellos cómo nos sentimos los adultos, porque a los niños les enseñamos de chiquitos a reconocer el mundo, ¿no? Les decimos, eso es un perro, eso es un gato, el perro hace guau, el gato hace miau, y si se fijan de chiquitos les enseñamos eso a todos los niños, eso es rojo, eso es verde, ¿ya? Bueno, pues un paso desde muy chiquitos es enseñarles
eso es tristeza, eso que sientes es tristeza, eso que sientes es rabia, eso que sientes es eh, frustración porque no obtuviste algo que querías. Y hay que mostrarles cómo las emociones que ellos les surgen naturalmente tienen un nombre y cómo se experimentan en el cuerpo y cómo se gestionan. Es muy importante enseñarles a reconocer. De la misma manera que les enseñamos a reconocer animales o colores o cosas así, deberíamos enseñarles a reconocer emociones. Eso no es tan sencillo o no está tan inculcado como en nuestra cultura. A veces llegamos solo hasta los perros y hasta los gatos, pero no llegamos hasta las emociones. Entonces yo creo que ahí en ese primer paso podría haber un tip interesante. Y en el otro, permitirlas, no tratar de que no las expresen. Como te me calmas y te me callas todo el tiempo, no es una buena idea porque, claro, uno como papá se desespera un poco en el llanto, en la pataleta, en la cosa, causa angustia, entonces me siento angustiado cuando mi hijo hace pataleta, sí, claro, pero el adulto soy yo y el que está ahí para él soy yo. Entonces es como tratar de regular mi propia emoción para acompañarlos en la emoción de ellos y permitirles que las sientan para que luego puedan reconocerlas, como cuando les duele el estómago. Uno no les dice, bueno, ya, dejas de tener dolor de estómago ya. Pues es imposible de esa manera, toca como acompañarlos, enseñarlos a que nos narren cómo se siente y de esa manera en que nos narran cómo se sienten, nosotros podemos actuar también con ellos. Es calmarnos nosotros mismos a la hora de reconocer las emociones de ellos. Son absolutamente naturales y no necesitamos pretender que, ¡fum!, se acaben de un minuto. Sé que es muy rápido, sé que habría mucho que hablar, pero creo que con eso le puedo responder un poquito a esa pregunta. Vamos a hacer otra charla dirigida solamente a eso, al tema de cómo manejar las emociones de nuestros hijos, Ah, sí, cómo súper. Y aportar ahí en el hablamos proceso. por edades y por momentos de la vida, porque una cosa es con los más chiquis, otra cosa es cuando son adolescentes, otra cosa, bueno, no, pues ahí hay un tema gigante para hablar, pero no, con esto primero incluso funciona también con adolescentes, ¿no? Es como dejarlos narrar su emoción, permitirles sentirla y sobre todo abrirnos a que nos digan cómo se llama esa emoción, para que en esa medida ellos también la puedan aprender a gestionar. Ese es el principio siempre, esa es la clave del inicio. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de poder apoyar a una persona que se siente triste, que se siente deprimida? Qué bonita pregunta. Me alegra que esté ahí porque quiere decir que trin, caló la cosa y es, no solamente es para mí, sino estar ahí dispuesto para otros. Hay varias cosas importantes en esa respuesta y es, la primera es tratar, lo que principalmente les digo es tratar de no aconsejar. Hay que amarrarnos ahí un poquito la lengua para no aconsejar, porque a veces intentamos con una persona que está triste decirle qué hacer o tratar de negar su emoción. Es como, no sé, hay muchas mujeres en el mundo, no se preocupe por eso, hay muchos hombres en el mundo, no sé. Entonces es como decirle, no sienta eso porque hay muchos en el mundo, negarles la emoción. O yo de usted me paraba a esa cama, me arreglaba y me salía a rumbear y me consigo otro. Pues bueno, esa es su idea y puede ser, pero a veces, a menos que la persona se lo pida, tratemos de no dar consejos. La mejor manera de acompañar es estar ahí, es ofrecer compañía, es decir, reconozco que lo que te pasó te hace sentir triste, estoy aquí para ti, te acompaño, ¿qué necesitas? Si son cercanos, el contacto físico ayuda mucho, tocar una mano, dar un abrazo, conversar sobre el tema que está ejerciendo esa tristeza, que está causando esa tristeza. Ser insistente, es decir, insistente en llamar, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Recuerda que estoy ahí, porque a veces el triste, acuérdense que trata de alejarse un poco y a veces esa lejanía después le dificulta volver a conectar, entonces el que está bien es el que tiene que intentar conectar, pero yo creo que ofrecer compañía es principalmente la mejor manera de apoyar y amarrarse la lengua para uno evitar los juicios de valor, como está bien que se sienta así o está mal que se sienta así, pues en realidad se siente así y ya no importa si eso está bien o está mal. Evitar los consejos no pedidos, a menos que alguien te pregunte como en tu experiencia, tú que ya pasaste por ahí, cómo lo viviste, pues eso está de otra manera y se puede hacer, pero como los no pedidos a veces solo causan como invalidación emocional. Y validar la emoción en el sentido de ofrecer compañía, servicio y apoyo. Si alguien, por ejemplo, está frente a una pérdida, a veces lo que más necesita es servicio y servicio es como
ven, yo te ayudo con un trámite que hay que hacer, sé que estás muy triste como para ciertas cosas, entonces ofrezco ayudar con la comida de hoy, te acompaño, te invito a comer, te traigo algo de comida, te soporto en las situaciones cotidianas mientras tu cuerpo vuelve a conectarse para tener esa energía de hacer lo cotidiano. Tal vez esa es la mejor manera de acompañar una tristeza. Qué bonita pregunta. Muchas gracias, Diana. Bueno, nos vamos con las últimas tres porque nos quedan 3 minutos. Digo, 5 minutos. Ah, bueno, te iba a decir cómo me estás dando un minuto por pregunta. Bueno, la siguiente. Olga Lucía pregunta, ¿qué tan malo es explotar de vez en cuando el autocontrol ya no es suficiente? Pues lo ideal sería no explotar, es decir, explotar significa que perdí el control. Y explotar significa que ya no estoy a merced de mi voluntad, sino a merced de la emoción. Es decir, como dice Daniel Goleman, secuestrado. Es como que ya yo no estoy actuando por mi cuenta, sino que la emoción tomó el control. Ahí lo importante es aprender a conocerse, ¿no? Es como, bueno, ¿de qué tamaño son mis explosiones en general, ¿no? Si yo soy un explosivo peligroso, es decir, un explosivo que tira cosas, que se vuelve violento, que dice palabras muy hirientes, en realidad hay que tener mucho cuidado porque si la pregunta es qué tan malo, pues la respuesta es bien nocivo para los vínculos, porque reparar lo dañado después de esa explosión toma mucho tiempo y en muchos casos es irreparable después de una explosión. Y mucha gente dice como, es que no pensé, perdóneme porque fue una explosión, pero muchas veces lo que ocurre en una explosión es irreparable. A veces las personas también dicen como, no solamente que son explosivos, sino que son muy sinceros. Yo es que yo soy directa y yo digo cómo sale. Eso es un poco peligroso también porque yo soy responsable de lo que digo y lo que digo causa un impacto sobre el otro. Entonces, en últimas también siempre soy responsable de que esta explosión tiene un impacto sobre otros y tiene un impacto sobre mis propios vínculos. Por eso lo ideal sería evitar la explosión. Pero si definitivamente me siento descontrolado, lo que a veces uno puede aprender a hacer es aprender a distanciarse para que la explosión ocurra controladamente, digamos, como para que yo pueda protestar conmigo misma, reconocer lo que siento y regresar para cuidar al otro y para cuidar los vínculos y para cuidar de mí mismo, ¿no? Porque dependiendo de los grados de peligrosidad de mi explosión, las consecuencias alrededor sí pueden ser bien nocivas. Bueno, muy bien. Diana Galvis quiere que le recomiendes un libro sobre este tema, que no sea tan clínico, pero pues que la pueda orientar para mejorar cada día en relación a este tema. Bueno, no tengo un título exactamente, perdónenme, soy muy técnica, creo que Nata les contó que parte de mi trabajo es la vida universitaria, entonces como que no tengo aquí a la mano una idea como de autoayuda a la mano, pero los libros de Goleman, de Daniel Goleman, tiene varias publicaciones en inteligencia emocional. Se han hecho cada vez más las más recientes publicaciones que se llaman así, inteligencia emocional o gestión de emociones. Tiene cada vez publicaciones más cotidianas, digamos, no muy técnicas. Él además, como les conté, es un periodista, entonces cada vez es más simple, cada vez es más sencillo y más práctico en sus explicaciones, sin perder la rigurosidad y sin caer un poco como a veces el riesgo es como caer un poco en la charlatanería en el positivismo demasiado arriesgado. Entonces, yo creo que como autor es bien interesante y que si buscan algunas publicaciones de Goleman, ahí hay datos chéveres. La mayoría se llaman así como de la línea de inteligencia emocional. Bueno, muy bien. Don Silvestre Fajardo dice, ¿cómo puedo manejar los miedos y la resistencia a ellos? Pues como yo les dije al principio, el miedo es necesario. Es decir, el miedo es una alerta importante. Lo que hay que hacer para manejarlos, digamos, como para que el miedo no nos detenga, porque el riesgo del miedo es que me deje detenido para siempre. Sentirse un poquitico amenazado y sentir que tengo que defenderme y parar un poquito cuando hay algo nuevo está bien y es natural y está muy bien. El problema es que me detenga para siempre y que el miedo no me permita nunca dar un paso y que el miedo no me permita nunca conocer algo nuevo. Entonces, más bien lo que hay que identificar es exactamente a qué le estoy teniendo miedo, si esa amenaza es una amenaza real o esa amenaza más bien es una amenaza falsa. Y si esa amenaza es falsa,
empezar a darme cuenta que tengo más herramientas o tal vez acudir a mi memoria de emociones o de experiencias y decir, tal vez yo ya me he enfrentado a situaciones parecidas y tengo algunos recursos. Y digamos que del miedo ocurre una cosa chévere y es que cuando uno se detiene, analiza el panorama y luego camina hacia adelante, surge el aprendizaje. Hay muchos aprendizajes al respecto de confrontarlos. Entonces, el miedo es necesario y está bien tenerlo en algunas situaciones de novedad, pero principalmente como que hay que tratar de que no nos detenga para siempre y que no limite la posibilidad de aprender. Después del miedo, pues viene la posibilidad de exploración. Bueno, muy bien. Que algunos quieren tus redes sociales para poderte seguir, para que les, mejor dicho, hablar contigo. Sí, yo no soy como la más activa en redes sociales, pero principalmente me encuentran en Twitter como Diana C. Pardo B. Em, Ahí es donde más estoy presente, donde me entero, donde hago un poquitico de divulgación en salud mental. Son como mis principales posts, a veces como en temas cotidianos en salud mental y por ahí es como donde más estoy presente. Entonces, mi Twitter es @DianaCPardoB. Bueno, muy bien, mi querida Diana. Muchas gracias por este tiempo. Y a todos nuestros asociados, quiero contarles que en este momento van a ver en sus pantallas la encuesta de satisfacción. Agradecemos su colaboración diligenciándola, ya que su opinión es muy, muy, muy importante para nosotros. Diana, muchas gracias por este tiempo. Te invito a que te despidas rápidamente del público. Muchas gracias a ti también, pues de nuevo, eh, perdóname, Diana C. Pardo B, porque ahí les falta una C. Nada, por favor respondan esa encuesta, esa es la mejor manera de saber si lo estamos haciendo bien y de que ustedes reciban mejores productos cada vez, eso hace parte de ser asertivo, entonces maravilloso que lo hagan. Para mí ha sido un honor y un placer compartir con ustedes. En mi corazón, Cavi Petrol creo que se preocupa muchísimo por estos temas y eso es una ventaja gigante en el bienestar de las familias y esto que están haciendo es una cosa realmente que puede causar un impacto. Detenerse 90 minutos de la vida a pensarse sobre las emociones puede cambiar el resto de la vida. Entonces, de verdad, muchas gracias por haberme recibido, por haberme escuchado. Nata, a ti por haberme invitado. Y bueno, pues espero encontrármelos en otro momento. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias a todos nuestros asociados y a sus familias por su asistencia. Queremos invitar a todos nuestros asociados a nuestra próxima actividad. Queremos contarle que vamos a realizar un seminario de declaración de renta para personas naturales, que es un tema súper top en Cavipetrol, les gusta mucho. Lo vamos a hacer el próximo 9 de junio a las 2 de la tarde para nuestros asociados pensionados y a las 5 de la tarde para nuestros asociados activos. Va a ser una actividad virtual y la vamos a hacer con la Pontificia Universidad Javeriana. En los próximos días van a recibir por correo electrónico la publicidad y la invitación para que puedan inscribirse. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros este tiempo. A Diana también. Nos vemos en nuestra próxima actividad y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.